Bueno, muy buenas tardes o buenas noches ya a todos los que se conectan a esta hora por Epicentro Radio Colombia. Es para mí un gran gusto el día de hoy estar presentando de nuevo este gran programa 100 Días en Resiliencia. Este programa que todos los jueves, desde las 19 horas a las 20 horas, hora Colombia, estamos intentando presentar una cara diferente, una cara más humana de lo que son los líderes que están promoviendo la resiliencia desde los diferentes ámbitos, desde la seguridad ocupacional, desde lo territorial, desde la psicología, desde el riesgo de desastre, eh, desde la consultoría. Bueno, hemos tenido aquí hasta ahora cuatro invitados muy especiales que nos han contado un poco de cómo iniciaron estos temas, pero de alguna manera cómo han, desde su vida, de las motivaciones que han tenido, cómo han impulsado inicialmente su resiliencia personal, precisamente para abocarse y proponer estos nuevos temas. Y el día de hoy nos acompaña un gran invitado, un gran líder de resiliencia que se llama Juan Carlos Torres. Buenas noches, Juan Carlos. Muy buenas noches, Henry. Muchas gracias por esta inmerecida invitación. Muy amable. Bueno, Juan Carlos dice que inmerecida, pero yo considero que todos los que de alguna manera estamos intentando llevar las buenas nuevas y proponer, digamos, cosas que permitan mejorar la manera en cómo vemos la vida, la manera en cómo solucionar problemas, son bienvenidos a este espacio. Y este espacio para construir capacidades, un espacio que nos va a permitir conocer de primera mano aquel ser humano que hay detrás de Juan Carlos Torres. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿quién es Juan Carlos Torres? ¿De dónde eres? ¿A qué te Okay. dedicas? Muchas gracias, Henry, de nuevo y un saludo a todos los que se están conectando. Tengo 52 años, mi base es Bogotá y mis padres, mi mamá es una abogada, una mujer resiliente. Mi padre es fallecido, era un político que estuvo incursionando y pues estuvo en cargos de elección popular y ahí conocí este mundo de la política. Hace tiempo tengo 5 hermanos y pues de diversas profesiones, uno que es biólogo, tiene un doctorado en sostenibilidad y en debates familiares me ayudó mucho a comprender algo de esa otra cara de la moneda de la resiliencia que es la sostenibilidad, a veces no tan vista. Soy casado 2 veces con la misma mujer, mi esposa se llama Ángela Pineda y es una contadora y abogada, una mujer muy resiliente porque pasan cosas y se recompone rápidamente, se levanta muy rápidamente de diversas situaciones. Estudié bachillerato en un colegio público de Bogotá, un bachillerato en ciencias naturales. Muy curioso, esto me pone a pensar en eso, que también tal vez eso me hace ser afín a este tema de la sostenibilidad. Estudié ingeniería industrial. En los primeros semestres de ingeniería industrial mi padre muere, muy joven, de 42 años, tenía esclerosis múltiple. Y digamos, fue pues claro un pasaje muy fuerte para la vida, en la que pues, casi no se le mueve el piso, ¿no? Todas sus bases. Además porque me enteré un año antes pues de que eso iba a ocurrir. Y de eso pues derivaron muchas cosas que no vienen al caso, situaciones económicas. Mi madre con su resiliencia pues le pone el pecho a la tormenta, pero también de ella, recuerdo ahora ese concepto de que tiene Marco de Ciudad de llevar a todos a estar mejor, ¿no? Después de una situación. Ahí, aparte de la ayuda de mi madre, pues busco un trabajo. Mi primer trabajo fue con motores de mensajero, pero mensajero VIP. Tenía chofer y todo el carro que me llevaba. Claro. Pero uno se aburre de todo lo bueno, entonces renuncié rápidamente y decidí más bien
cumplir otro sueño que era estudiar Derecho. Ingresé a la Universidad Nacional y, y también por algo no tan altruista, que es que con el dinero del préstamo beca de la Universidad Nacional, que es una universidad pública en Colombia, logré finalmente pagar los semestres finales de la ingeniería que eran en una universidad privada. Entonces, eh, me gradué de ingeniería, pero quería, como hasta quinto semestre de Derecho, nunca fui a clase, la verdad. Perdón por la universidad, pues iba a los parciales y ya Ajá. cuando me graduó de ingeniería, pues quiero terminar la carrera de Derecho y monto una empresa que se llama Information Security. Hace muchos años trabajamos estos temas que hoy están muy en boga de la ciberseguridad. Y así logro pues terminar Derecho y también tener la empresa hasta que una nueva crisis, que fue algo que en Colombia se conoció como el proceso 8000, que genera una crisis política y demás, que no viene al caso, pues hizo que el entorno pues para la empresa no fuera el mejor y pues tener una nómina con muchas personas y que no salieran los proyectos, etcétera, pues fue complicado. Entonces decidí pues dejar en stand-by ese emprendimiento. Luego entré a PricewaterhouseCoopers. Allí entonces empecé a hacer planes, se llamaban planes de contingencia para sistemas de información. Hoy se llaman Disaster Recovery Plan. Eso lo hice hasta 2001 y eso, ahí entré el primer contacto como con la resiliencia de activos, que en este caso pues eran servidores y centros de cómputo. Luego entré a Colmena, un banco hipotecario de Colombia que financiaba viviendas. Y estando en ese banco tengo que sortear la crisis financiera de algo que se llamaba el UPAC en Colombia. Una crisis financiera en la que por diversas cosas, que para abreviar la Sí. historia, hicieron que las casas de la gente costaran mucho más las deudas que el valor de los inmuebles real, el valor comercial, y eso hizo que muchas personas perdieran su casa. Y ahí uno podría preguntarse, y esto nos puede servir también para esta conversación, Ajá. eh, esas crisis son generadas por personas, o sea, por decisiones de gobierno, decisiones de directores en instituciones, etcétera. No salen de la nada esas crisis, y esas crisis siempre vamos a lograr salir adelante. Eh, y el asunto es que, digamos, las economías pues sí se recuperan. En esa época fue una W, la forma de recuperación, y esa crisis se cerró finalmente porque lo vi en un banco en el 2005. ¿Cuál es el problema? Que las personas somos finitas, la economía no. Entonces, claro, mucha gente que perdió su casa muy ya mayor, pues tal vez ya no tenía las fuerzas para iniciar un nuevo camino para poder tener su casa. Entonces, pues eso es como lo que veía yo allí. También allí aprendí que uno puede arreglar los sistemas mejor desde dentro. Uno puede subvertir mejor los sistemas, en este caso un banco desde adentro. Yo, pues, espero que gente del sector financiero no vea esto, pero yo he ayudado mucho a que las personas de vivienda de Ajá. interés social eh, y no perdiera la casa. O sea, yo decía, el proceso para quitarle la casa está perdido, se va a demorar 70 meses, arreglen señores comerciales con la persona. Eh, y digamos, esto pues tal vez puede conectar mucho con las cosas que estamos viviendo acá. Eso fue muy parecido a lo que pasó con la crisis financiera global en 2008 en los Estados Unidos, Sí. con las hipotecas tóxicas y todo esto. Eh, Porque allí fue peor. En Estados Unidos ocurrió algo similar a lo de Colombia, pero los líderes de la banca, por percibir sus comisiones y sus bonos, le prestaron deliberadamente a personas que segmentaron y personas que no se sabía que no podían pagar sus créditos. Y eso pues generó esa crisis que se dio, que fue muy fuerte.
Entonces, me la he pasado de crisis en crisis. Este banco, pues Colmena fue absorbido por otro banco. Ujú. Y yo tuve pues que en un proceso de estos de reestructuración, pues entregarle la carta de despido a muchas personas o de arreglo cada viernes, recuerdo, y después pues cerrar mi área yo mismo, ¿no? Y recibir mi carta también de esa reestructuración. Entonces, eso ha sido, después salté de nuevo, digo que ahí soy como adaptativo, soy resiliente, porque entonces un país está en crisis, entonces cobraba, Claro, cobraba los claro. créditos, pero si el país estaba bien, entonces ya salté de nuevo pues empecé a dictar clase de derecho económico, y después entré eh, a hacer un business continuity plan, un plan de Ujú, continuidad de la operación para un banco en Venezuela que se llama Banesco, Banca Universal, ujú. en el año 2005. Eso nos sirve también para ver cómo, o sea, la perspectiva, la capacidad de ver el riesgo en el horizonte, ¿no? Y pues dejémoslo allí porque pues ya conocemos la crisis venezolana, pero el Claro. director de este banco, fíjense cómo miraba esto, ¿no? Ya desde esa época en la que pues, aún estaba Chávez empezando, pues ya ellos intuyendo cómo innovar su banco, cómo reconfigurarlo, cómo tener operaciones fuera de Venezuela, etc. Eh, no sé, y después tal vez hice ahí algo que me iba a ese mundo de la continuidad del negocio y volví al derecho, y se volvió un tema que duró más de 15 años. Ujú. Entonces, después volví a Pricewaterhouse, el buen hijo vuelve a casa, y pues empecé a hacer los planes de continuidad con las metodologías de Price, y entendí lo que era hacer un plan de continuidad ya no a nivel de activos, sino a nivel del proceso, porque entendí, por ejemplo, en cementeras o en empresas de gas, etcétera, que no bastaba recuperar el activo porque no sabíamos cuándo o qué activo era el que se iba a parar. Y que incluso recuperando el activo, por ejemplo, un centro de cómputo, eso era insuficiente para que, por ejemplo, el molino que, que muele los insumos para hacer el cemento, pues no, igual eso no iba a mover el molino. Entonces, ahí entendí que era el plan de continuidad a nivel de procesos. Y también acabé de entender algo que hoy cobra fuerza, es el peor caso. Trabajar todos estos temas para los peores escenarios y no solo para fallas parciales. Eh, y de Price, pues hice unos cursos con una persona de Estados Unidos, empecé un camino de certificaciones sobre ese tema de gestión de la continuidad del negocio. Y al hacer ese curso, no sé por qué razón, pues la persona que me dio el curso duró buscándome como un año en Price para contratarme. En 6 meses le dijeron que ningún Juan Carlos Torres trabajaba allí, que había un mensajero, pero que se llamaba Juan Carlos Torres, pero finalmente me Ajá. encontró y me enganchó a un corredor de seguros que se llamaba Marsh. Ujú. Ahí estuve desde 2007, empecé a hacer también planes de continuidad de negocio, pero di el salto como del sector financiero, que fue uno de mis focos iniciales, al sector real, la manufactura, telecomunicaciones, gobierno, etcétera. Y digamos, empecé a entender allí, recuerdo ahorita un libro que me marcó mucho fue el libro de Black Swan de Nicolás Taleb, que es de 2007, pero que ahorita cobra una relevancia muy Está muy grande, es el vigente cisne ahora, sí. negro. Ujú, Sí, que eso es un zoológico ahora. Hay cisne negro, pero también hay Black Dragon, ujú. Black Swan, Black Dragon. El Black Dragon es otro teórico que pelea con Taleb, explicando los riesgos de cola larga. Ajá. Uno de ellos es la pandemia. Sí. Entonces son los riesgos como ese arrocito en bajo que va hasta que te da el golpe, para decirlo de una forma sencilla.
Y a ese libro llegué en medio de mi ignorancia, tengo que decirlo. Mira, estaba en medio de una empresa eléctrica con traders de bolsa de energía y empezaron a hablar de esto y yo había visto una película con Natalie Portman que se llama The Black Swan, pero la película es pues, en torno al ballet y cómo en el lago de los cisnes hay un cisne negro que es la pasión, la fuerza, como la explosión, y los cisnes blancos que son como lo calmado, lo que pone todo en control. Entonces a mí se me ocurrió decirles a ellos que eso tenía relación con el tema de riesgos y un trader de esos muy, muy querido me dijo, no, mira, Carlos, tú no puedes comparar esa película con lo que estamos hablando acá de riesgo y demás. Y me recomendó ese libro de Nicolás Talé, Ajá. el Cisne Negro. Eh, y ese libro fue bonito, pues ya lo leí muchas veces, pero me ayudó a recorrer este camino, yo adoro los libros. Entonces, digamos que ahí empecé como a entender en el sector eléctrico que hacer planes de continuidad de la operación para una serie de activos, después para los procesos, era insuficiente porque ahí también hay personas. Pues confieso, y es algo que uno hace 12 años no se ponía a mirar si las personas eran discapacitadas en la planta, eh, si eran mujeres. No, uno miraba era quién era el que producía el ingreso o el que podía afectar mayormente la reputación, pero uno no hacía esas distinciones de llevar a todos hacia adelante después de un desastre, ¿no? Entonces, la verdad esto no ha sido gratuito, es como un mea culpa. Yo empecé a indagar sobre la resiliencia en las personas y leí otro libro que pues tiene esta pelotita en la portada, está en español por Norma, Ajá. es de Andrew Solly, Resiliency, y dio como otro salto cualitativo en ese tema. Y empecé como a mezclar y a indagar mucho. Yo me gusta mucho leer, indagar y en esta multinacional empezó muy fuerte desde 2012 el mensaje de resiliencia corporativa. Ujú. Me leí absolutamente todo sobre eso y ya no pude parar nunca. Entonces, esto pues se volvió mi propósito superior, mi propósito de vida. Yo pues sé que suena, pues si estará diciendo verdad este loco, pero sí, o sea, tengo clarísimo que necesitamos resiliencia en la primera capa, que es la resiliencia del territorio o la urbana, que necesitamos resiliencia de las personas y que necesitamos resiliencia empresarial. Solo que, pues las clasifico así, sé que pues hay muchas formas de clasificarlo, pero eh, hay que ver la forma de conectar todas estas tres resiliencias, porque a veces las ve uno desconectadas. Y este es un trabajo demasiado grande que pues de la mano, la verdad, de Henry fue una persona que fue, digamos, mi mentor en entender ese mundo de la resiliencia territorial o tratar de entenderlo y tratar de conectarlo con la resiliencia corporativa que ha sido mi foco de trabajo, pero también conectarlo con la resiliencia de las personas y empezar a tratar de ser un dinamizador de una conexión de esos tres tipos de resiliencia que para todos hay afortunadamente estándares, hay buenas prácticas por todas partes y todo por hacer en esos campos desde todos los frentes. Entonces es como conectar la resiliencia territorial, la empresarial y la de las personas, pero también hacerlo avanzar en el tema de la resiliencia de los activos, de las ubicaciones físicas, digamos, de los edificios, si quieren, de los procesos, pero dar ese salto que tú mencionas, Henry, en tu libro, de dar el salto hacia la resiliencia estratégica. Es ya no solo mitigar, que es como la parte de, como yo la veo, de los planes de contingencia, de los planes de emergencia, sino no solo adaptarse, que es la continuidad de negocio, sino transformar el riesgo, sobre todo los riesgos sistémicos,
a través de ya hacer una implementación que el salto en el sector privado se ve igual que a lo mejor tú lo ves. Es un tema, un salto absolutamente estratégico que debe llevar a los negocios pues a conectar con muchas variables, pero una de ellas es la innovación. Y así he seguido pues después también digamos, tal vez me acuerdo mejor, yo empecé a entender en una conferencia del Disaster Recovery Institute por allá en el 2016 o 17, una conocida tuya, no sé si te suena, María Armila Guzmán, Ajá, sí, tenía una claro. charla en el Disaster Recovery Conference, Ajá, creo que fue en Las Vegas, no me acuerdo, y ajá. ella empezó ahí a hablar del Sendai Framework, de que había una campaña de la Fundación Rockefeller de ciudades resilientes, que Medellín y Cali en Colombia eran ciudades que estaban y habían aplicado a esto y que habían ganado premios sobre ciudades resilientes, y yo, wow, pero esto, ¿cómo así? Entonces, claro, Ajá. la resiliencia hay que construirla localmente, y ahí fue donde algún colega en Cali, Sinuel Peña, pues me contactó contigo, ¿no? Y ahí pues lo demás es historia. Me metí a todas estas plataformas de Disaster Risk Reduction, estuve en México, estuve en Cartagena contigo, aprovechando toda tu red, ampliando la tribu, que es Ajá, resiliencia también, ampliar la tribu, ajá, tener una red claro. ampliada. Y, y pues infortunadamente pues la última plataforma fue la de Suiza, ¿no? Que Ujú. también ahí me apalanqué en todas tus redes para acercarme más a esto, y ahí sí fue, o sea, ahí sí esto se volvió el foco de mi trabajo, de mi vida, Ujú. y ahí empecé a tener, ¿no?, una divergencia en el enfoque sobre este tema de resiliencia. Quería trabajar inicialmente no sabía, pero pues en resiliencia territorial. Hoy sé que pues obviamente no es mi foco, como dices tú, pues zapatero a tus zapatos, pero sí en la resiliencia de las personas y en conectar la resiliencia en las empresas con las otras dos resiliencias, con la empresarial y con la de las personas. Y me quedó retumbando en la mente siempre el mensaje de que ya no era tiempo para teorías, porque el marco de Sendai, pues siendo autocríticos, primero fue el de Gyo, como muy bien tú lo planteas en tus libros. Eso, no sé, me corriges, duró 5 o 10 años. 10 años. Pues se hizo un relanzamiento con el Sendai Framework, y esto también eh, o sea, es un problema demasiado grande para dejárselo solo a los gobiernos o al sector Correcto. privado. Todos estamos implicados allí, y nos quedan menos de 4.000 días. Entonces, en 2017 retomé una maestría en Derecho en la Universidad Nacional, en la Ajá. cual la carta en la que le pido al Consejo Superior de la Universidad que me admita después de 10 años de nuevo, decía que era para hacer una investigación de resiliencia. El título, siendo honesto, era Resiliencia y Derecho, Ajá. ¿Y porque en qué también me terminó gusta el tema finalmente? del... No, realmente esa tesis terminó siendo, Henry, un match entre el sistema de riesgo de desastres de Colombia, Ajá. como lo tiene cualquiera de los países en la región, y el marco de Sendai, porque era Ok. la única forma que encontré concreta para hacer Ok. ese match. Pues claro, tú sabes, y no sé si la audiencia, pues que Colombia, como en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hace más de un año cargó sus primeros indicadores sobre el marco de Sendai en la plataforma de Desinventar. Ajá. Pues yo en los primeros momentos, muy curioso para mi tesis, descargué toda esa data, hice analítica de datos, y la verdad que era sencillo. Hice la primera gráfica, y cuando veo una gráfica en la que han muerto más personas por desastres en Colombia desde el año 2012, fecha en la Ajá. cual se instrumentó la ley del sistema de riesgo en Colombia, a hoy, pues yo quedé, la verdad, muy sorprendido, y también muy sorprendido de otros estudios que mostraban cómo cuando tú logras mayor gobernanza en el riesgo, esas mejoras en gobernanza del riesgo se ven reflejadas entre 3
25 años después de que has fortalecido la gobernanza del riesgo y ya no hay fragilidad en el sistema de riesgo, ya hablando de los países. Entonces, ¿eso qué quería decir en ese momento? Que, digamos, ya estaba avanzado el gobierno actual de Colombia, ya estaba aprobado el plan de desarrollo de Colombia, ya estábamos inscritos de nuevo en el sistema de gestión de riesgo del 2012, de manera tal que, Henry, pues nos queda realmente mucho menos de 4.000 días, nos quedan tal vez 2.000 días para tratar de incidir en la fragilidad de ese sistema, en la falta de coherencia, de coordinación y de cooperación entre todos, que eso nos aplica a todos, al sector privado, a las personas individualmente. Entonces, pues la gente cuando Bueno, a se mí me toca a mí, gustaría, pues Juan es Carlos, un tema muy discúlpame. grande. Sí, Excelente. Esa parte me gustaría mucho que la comentaras porque siempre que cuentas el tema de que cuántos días nos quedan, me parece muy interesante. Yo quisiera hacer, antes de entrar en ese detalle, quisiera hacer, digamos, una reflexión, una claro. síntesis de lo que hemos visto acá. Estamos hoy en este programa de Líderes en Resiliencia, nos encontramos con Juan Carlos Torres, una persona, como hemos visto y han escuchado ustedes siempre aquí en el programa, inicialmente tratamos de que puedan expresarse de manera libre, contando un poco lo que han sido, cómo ha sido su proceso de vida. Hemos visto cómo Juan Carlos durante su vida también ha tocado duro, ¿no? A veces uno ve a la persona líder en resiliencia posicionada de un tema y tal, pero detrás de ese ser humano que vemos, digamos, que está impulsando cosas grandes en grandes empresas, pues hay una persona que ha vivido la vida cotidiana, que ha tenido problemas normales como todos nosotros, situaciones difíciles en la Todos. vida que de alguna manera nos han ayudado a fortalecer y que han sido también, como bien lo dijiste, de alguna manera inspiración precisamente para hacer lo que hoy estamos haciendo, para promover cosas positivas, para intentar superar los mismos retos. Un ingeniero industrial, abogado, con una especialización en el tema de la continuidad de los negocios, con una maestría también y con una amplia experiencia en el sector financiero, en el sector de seguros, de reaseguros, en el sector de la continuidad de negocios. Vemos cómo desde lo que Juan Carlos de alguna manera durante toda su vida ha estado tratando de establecer, ha encontrado un vínculo con la resiliencia, ¿sí? Una resiliencia que él mismo ha planteado inicialmente desde el espacio, digamos, de poder conectar la resiliencia territorial, la resiliencia empresarial, la resiliencia personal, y cómo desde todo esto que ha intentado, desde su profesión, desde lo que conoce, de cómo se ha acercado, se ha vinculado a este tema que se ha puesto de moda, que es un tema de debate, que es un tema que hay gente que cree, hay gente que no cree, pero sin embargo, líderes como Juan Carlos, de alguna manera, impulsan el tema desde su ámbito, desde su campo de trabajo. Hemos visto también cómo Juan Carlos ha planteado aquí en este escenario, que también es un estudioso, un gran lector, de este gran autor que también lo hemos leído, Taleb, Nassim Taleb, con su libro El Cisne Negro, también los otros libros de Taleb que de alguna manera la antifragilidad, por ejemplo, que también es una Sí, ampliación tienes razón. de este gran planteamiento y que hoy más que nunca en esta pandemia, en esta crisis, hemos visto cómo todos estos elementos han emergido. Mira, en estos días estuvimos buscando en una plataforma de Google que permite saber cuáles son las búsquedas que hace la gente. Metimos el concepto de Ujú. resiliencia y lo empezamos a analizar por países y vemos por el caso de Colombia que los primeros meses de la pandemia mucha gente consultaba sobre el tema de la resiliencia. En México también. Hubo un descenso digamos, en hace unos meses, pero ahora que está volviendo otra vez estos rebrotes, estamos viendo cómo la gente empieza, digamos, a acercarse a este tema que de alguna manera ha estado involucrado en nuestra vida y que hoy lo llamamos resiliencia y que de alguna forma hoy en la modernidad nos puede motivar a través de estos programas que nosotros estamos intentando aquí, digamos, a convertirlo en una manera, de un estilo de vida o un propósito importante. Entonces, agradecer a todos los que se conectan a esta hora. Hay saludos de Juanita Aldapia Domínguez, de David Albores, desde Playa del Carmen, en México, de nuestros amigos en Playa del Carmen. Laura Tapia, excelente tema. En Argentina también han sucedido muchas de las cosas que comentó nuestro amigo Juan Carlos. Saludos desde Mendoza, Argentina, Juan Carlos. También Muchas Ildefonso gracias. Díaz, saludos
Chihuahua. Hay saludos de Luz Mari Marín, Edwin Sánchez, Xavier Salazar desde Ecuador, María Soledad Ospina, Eric Manuel Alvarado, Goretti, bueno, a todos los amigos que saludos desde Chiapas también. Bueno, a todos los que se conectan, Marcelo Dapas desde Mendoza, Argentina, mucha gente de Argentina nos está escuchando el día de hoy. Queremos seguirlos invitando a que continúen en esta transmisión con este gran líder de la excelencia, Juan Carlos Torres. Ahora sí, Juan Carlos, yéndonos ya al tema, digamos, importante, me gustaría mucho saber cuál es tu apreciación. Hemos ya vivido unos 7 meses de pandemia, ¿sí? Y en relación con el tema que a mí siempre me gusta cuando lo planteas, del tiempo que nos queda. ¿Cómo ese tiempo que nos queda a nosotros, los 2.000 o 4.000 días que dices, para que nos deje un ejemplo, se integran con esta nueva realidad que estamos viviendo, ¿no? Con esta realidad de pandemia, con esta gran incertidumbre que tenemos, porque sabemos, como todos saben, sabemos cuándo empezó. Nosotros con Amparo Velázquez, nuestra colega, un saludo, que nos está observando el día de hoy, que ha escrito los libros diferentes libros Sí, que hemos planteado acá y lo hemos distribuido a través de las redes. Nos planteamos que este desastre de la pandemia es un desastre en progreso, a diferencia de los desastres asociados a la ocurrencia de un sismo, por ejemplo, un huracán, que sabemos cuándo empieza y cuándo termina, digamos, del impacto. En el caso de la pandemia, sabemos dónde empezó, cuándo empezó, pero no sabemos cuándo va a terminar. Desde tu experiencia, aplicando todo esto que hemos visto, todo ese bagaje, ¿cómo podrías, desde ese ejemplo que tú nos has planteado, de esta nueva realidad, ese ejemplo que tú planteas de los 2.000, 4.000 días, cómo se aplica a esta nueva realidad? Porque cuando tú lo contabas hace un año en Medellín, que nos encontramos, pues digamos, teníamos otro contexto, no había pandemia, pero en este contexto de pandemia, ¿cómo sí, es ese asunto, Juan Carlos? sí, pues créeme, Henry, que para nada me alegra pues que hayamos como tenido que ver esto, tener pues, que este riesgo de cola larga técnicamente o se haya materializado este riesgo sistémico. Digamos que, digamos que en la plataforma de Ginebra, ese fue el mensaje insistente. Y el mensaje fue, tenemos grandes agendas globales, el marco, la conferencia de partes de cambio climático con la meta de los 1.5 grados centígrados para el planeta, que no debe subir más de esa temperatura, más allá de la medida desde la que tenía en la era preindustrial y demás. Y el planeta entero está empeñado en eso. Y en la otra gran agenda que son los ODS, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, Hábitat 3 y todo pues, lo que está planteado en tus libros muy, muy en profundidad. Pero el tema es que para mí el marco de Sendai, que es la otra gran agenda global, no, para mí es el plan C del planeta. He dedicado este año, después de que fundé mi compañía, Reason Resiliency Consulting, bueno, cuando podíamos presencialmente a foros de sostenibilidad, y empecé a notar, incluso con decanos de muchas universidades, con exministros de ambiente, que para ellos el tema del marco de Sendai o no existe, o me daban una palmadita y me decían, sí, Juan Carlos, estamos atrasados en riesgos. Yo pienso que ellos como que ven el tema de riesgos como mitigación y los planes de emergencia. Hay unas cosas legales y aburridas que hoy ya no son tan aburridas, son muy necesarias. Pero para mí la otra cara de la moneda de la sostenibilidad es la resiliencia. Porque si esto no lo logramos y aparentemente no se va a lograr cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible, ya les cuento por qué. Nuestro plan C para el planeta y para nuestras ciudades y nuestras empresas están en las ciudades. Parece obvio decirlo, pero a veces algunos como que no lo piensan, incluso los aseguradores. Ellos también están en este planeta, ellos también requieren sostenibilidad y nosotros también. Entonces, si esa gran agenda de los 1.5 grados, de todas las metas de cambio, de la crisis climática, porque hay que llamarla así,
no se cumplen, pues lo que tenemos enfrente es el marco de Sendai. Entonces, en términos muy sencillos, y excúsenme, si ustedes tienen un carro y el carro, este slide lo hice en 2012, creo que créanme que mis colegas no, soy honesto, en 2012 no logré explicarlo. Me tardé buen tiempo para poder explicar, como dice Einstein, esto simple. Ajá, Y si no lo ajá, sabía explicar era porque no lo entendía en 2012 bien, lo ok, reconozco. Hoy lo entiendo muy bien. Pero miren, es sencillo. Ustedes tienen un carro y se han dedicado a ponerle frenos y airbags y 18 airbags y la ley, sacaron una ley para que le pongan doble batería al carro. Pero la comunidad científica internacional, la comunidad que se reúne en la conferencia de la COP21, etcétera, la gente de la plataforma Marco de Sendai nos vienen diciendo con muy data muy sólida que si no se logran esas metas, pues va a haber una variabilidad en los ecosistemas complejos y ahí no hay nada de qué hablar. La sostenibilidad es del territorio, primero que todo. Si no hay sostenibilidad del territorio y de las personas, no puede haber sostenibilidad corporativa. No nos digamos mentiras. Entonces, si ya está el mensaje y además entendemos que tener planes de continuidad de la operación que nos permiten adaptarnos ya tampoco es suficiente. Porque si tú tienes un carro y ese es tu negocio y el carro se va a estrellar en 4.000 o menos días, ya yo creo que todos, si nos dicen eso, tomamos acción. Y ya la decisión no es, como dijo el presidente del World Economic Forum, el costo de hacerlo, sino el costo de la inacción. Porque el carro se puede estrellar. Y si se va a estrellar, lo que yo tengo ya es que hablar con el gobierno para que construya infraestructura resiliente, para que la carretera o el puente por el que vaya mi carro, todos toquemos madera, el día que haya más sismos, o si es en las costas, más tsunamis, o si son, porque pueden ser, están hablando de que pueden venir más de 180 tipos de pandemias hacia el horizonte. Entonces, ¿ustedes qué harían? Pues, claro, ir a hablar con el gobierno y buscar el dinero, liberar recursos frescos para construir puentes, hospitales, carreteras, infraestructuras de energía resilientes que soporten este shock que viene. Entonces, pero digamos, no quiero desesperanzarlos, porque es todo lo contrario. Si ustedes hoy se sientan y con el mayor respeto, en vez de ponerse a hacer un plan de retorno, pues que sí, la ley dice que hay que tenerlo, pero se ponen a pensar más bien antes de, en Colombia decimos ensillar, no sé, la bestia antes de el traerla o algo caballo, así. ah, sí, ajá, Viene el second wave, o sea, en diciembre o a finales de noviembre va a haber una segunda ola, infortunadamente. O sea, nada racional dice que el sistema de salud de Colombia se va a comportar mejor que el sistema de salud alemán. Nada racional dice que si no hemos hecho las inversiones en la meta del marco de Sendai, que requieren inversiones de trillones de dólares, como los está haciendo Corea del Sur, nosotros vamos a absorber el shock de manera diferente. Entonces, ¿dónde está el quid del asunto? Yo he hecho muchos planes de continuidad del negocio, muchos de ellos no exitosos, son planes de papel, porque el talón de Aquiles fue que no había los recursos para implementar plantas alternas, porque en el sector real es otra cosa, son unas inversiones grandes que afectan CAPEX y OPEX y demás. Entonces, el quid del asunto, y fue una de las cosas que me llevó un poco a ser muy transparente con mi anterior empleador y montar mi empresa, fue que me enteré hace más de 5 años que, dicho por el presidente pues, de las asociaciones de aseguradores en el planeta, que si la meta de cambio climático no se lograba cumplir, ellos iban a estar en incapacidad de brindar coberturas de pólizas de seguros para eventos derivados del cambio climático. Entonces, volviendo al símil del carro, además nos están contando que no va a haber póliza de seguros si el carro se estrella. Y la cuota inicial la tenemos clarita, no hay seguros corporativos, bueno, salvo que lo hayan hecho esta semana, no hay seguros corporativos, o sea, seguros globales como empresa frente a pandemias. Sí hay seguros individuales, pero no
corporativos. Entonces, eso nos va dando puntadas de lo que se viene. Entonces, lo mejor es poner la mirada en el mediano, en el largo plazo, en el riesgo, en el horizonte. Y la verdad es que hay muchas cosas por hacer. Entonces, una de esas es hacer procesos de optimización financiera del riesgo que nos permitan liberar recursos frescos para implementar las estrategias de los gobiernos y también de las empresas. Pero allí se trata de que todos ponen. O sea, no es solo un asunto de que las empresas compren seguros, digamos, más educadamente y que se ahorren dinero suyo. No, aquí es que también el sector asegurador que también está en este planeta, los consultores que también estamos en este planeta, nos pongamos a trabajar en serio en optimizar financieramente el riesgo para liberar recursos que nos permitan implementar estrategias antes del 2030 o del 2050 o mucho antes, mucho más temprano, para que logremos tener estrategias de resiliencia. Y eso haría, ¿eso qué requiere? Por ejemplo, en el sector empresarial, ya digamos, he logrado pues convencer a varios CEOs de que si tú me preguntas qué puede mejorar la resiliencia en una organización, es poner en el centro de las decisiones del board, de la junta directiva, decisiones de estrategias de resiliencia frente a 4 cosas: riesgos de gobernanza interna o externa, de gobernanza del riesgo, riesgos medioambientales, riesgos derivados de la tecnología de información y comunicaciones, como los ciberataques y estas cosas, y también los riesgos sociales, dentro de los cuales puede estar pues, una pandemia, es un riesgo social, y también los rebrotes de inestabilidad y protestas sociales que se vienen. Pero la diferencia está en hacer inversiones en las estrategias que se requiere implementar en las organizaciones. Eso es básicamente, no sé, y yo me emociono mucho, hablo mucho, pero la verdad es que me emociona porque duré muchos años y el último libro se llama Good to Bloom, y el libro tiene la ecuación de Albert Einstein de este tema, y la ecuación es bien sencilla: la sostenibilidad es igual a liderazgo hipertransparente más resiliencia. Y en eso, esa debería ser la gran agenda de las juntas directivas de los CEOs, de los gobernantes de nuestros países. Entonces, tenemos muchas cosas por hacer, pero allí están, o sea, están allí esas oportunidades para trabajarlo, solo que nos queda poquito tiempo como nación. Entonces, yo me emociono mucho y siempre pregunto si se entendió, con el mayor respeto, y me encanta podérselo explicar a la persona que me arregla los zapatos, a la que a veces me ayuda en mi casa, o a un presidente de junta directiva. Y con esto de la pandemia he visto que hay mucha más apertura mental, mucha más que les permite escuchar estas cosas. Y en el sector privado, transformar riesgo también significa innovar. Entonces, con el mayor respeto, allá en Yucatán, algún día estaba en una charla y yo les decía, pero mire, ustedes están preocupados, claro, los planes de retorno, los planes de bioseguridad, pero siendo honesto, o sea, yo estaría despreocupado por cómo voy a transformar mi negocio, a qué otro sector me voy a dedicar, mi negocio lo voy a automatizar, voy a tener todo en la nube, o me voy a cambiar de sector económico, porque sencillamente se calienta el planeta y sube 30 centímetros o 1 metro el nivel del mar en Playa del Carmen, y ya no hay hoteles. Y eso pasa en la gran mayoría de los sectores. Pero de nuevo, el mensaje, así parezca raro, es todo de optimismo y de las grandes cosas que podemos hacer. O sea, nos pusieron la vara muy alta en temas de reducción del riesgo de desastres, pero afortunadamente ha habido muchas gentes pensando en esto, y tenemos es que creerle a la comunidad científica y empezar a tomar las decisiones mucho más correctas y más educadas que nos permitan implementar todo esto, pero ahí lo tenemos enfrente. Bueno, es eso, básicamente eso. No, muy bien, Juan Carlos. Mira, yo pienso que has hecho una muy buena explicación acerca de la manera en cómo, ¿escuchas? Sí, de la manera en cómo
de alguna forma has intentado, desde tu experiencia, lograr establecer físicamente esta temática, ¿no? Yo quiero hacer énfasis, ¿me escuchas, Juan Carlos? A ver. Ya, ahora te escucho. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas? ¿Ahora sí me escuchas? Sí, ya. Listo, bueno, es un tema Es un técnico, pero plan bueno, B. siempre pasa. Un plan B, eso está muy bien, que en la continuidad del negocio tenemos que tener plan B. Bueno, entonces Sí. estaba diciendo que, bueno, gracias por esta gran explicación. Como han visto ustedes aquí, los que nos están viendo o los que están conectando en este momento, pues de manera muy interesante, Juan Carlos nos explica precisamente esos escenarios los que tenemos que enfrentarnos, no con el ánimo de generar, digamos, que nos asustemos, sino que generar un No, proceso de optimismo, ¿sí? De poder sí, entender los escenarios y que si no hacemos ahora algo, pues vamos a perder la oportunidad de poder precisamente poder hacer frente a esta temática. Precisamente el día de ayer se hacía el lanzamiento del relanzamiento de la campaña mundial de Ciudades Resilientes ujú, 2030, que tiene un elemento muy clave y fundamental, y un poco recogiendo todo lo que tú has dicho, todas las preocupaciones, y además de todo eso, todas las maneras de entender el problema, cómo entenderlo, el por qué, de cómo todos estos temas finalmente, y lo decía ayer la representante especial del Secretario de Naciones Unidas, la señora Mami Mitsutori, específicamente decía, hoy más que nunca el marco de Sendai se vuelve más importante, hoy más que nunca, y hemos entendido que este marco de Sendai nos va a permitir, articulado con las otras estrategias, no puede ir solas, con las estrategias de desarrollo sostenible, con estrategias de cambio climático, con el tema de la nueva agenda urbana, con todos estos temas, tienen que ir de la mano precisamente para ayudar a construir. Juan Carlos decía algo muy importante, que es algo que también está promoviendo Naciones Unidas, que es hacer infraestructura resiliente, infraestructura para que duren precisamente por esos escenarios de cambio que vienen hacia adelante. Y esto de alguna manera implica también un cambio de percepción y de pensamiento, de la manera en cómo pensamos. No solamente siempre estamos preocupados por atender la emergencia por el día a día, pero eso no nos puede poner un velo para no pensar en lo prospectivo, ¿sí? Porque a veces estamos ocupados del plan de emergencia, el plan de contingencia, de cómo me recupero hoy, ¿sí? Porque tengo que comer mañana. Eso es importante, pero también nos olvidamos de que si no hacemos y no hacemos una inversión, como bien decías, ahora tenemos que pasar del riesgo compartido, del riesgo que todos generamos por acción o por omisión, a un valor compartido. Y ese valor compartido es una estrategia de Michael Porter, hablando un poco del tema del sector empresarial y la importancia que tienen las alianzas público-privadas y cómo poner en el centro los negocios precisamente a los grupos de interés que hacen parte precisamente de esos negocios. Entonces, aquí estamos viendo con la experiencia que Juan Carlos está viendo, cómo si es posible, nos da una palabra de aliento también, cómo es posible construir resiliencia, pero tenemos que hacer un alto en el camino precisamente para determinar si lo que nosotros estamos haciendo actualmente tiene una orientación precisamente para enfrentar esos grandes problemas o simplemente nos estamos quedando en el día a día. Yo quiero agradecer a Juan Carlos Torres por su disposición, por el tiempo que nos ha prestado el día de hoy, por contarnos un poco de su vida, hemos entendido un poco más de esa resiliencia personal también que vive, que siente, que experimenta, que ha experimentado Juan Carlos digamos, en su vida personal, pero también cómo eso lo ha motivado a superar esas crisis y finalmente con una visión más integral, con una visión corporativa, con todos los aprendizajes que ha tenido a lo largo de su vida en relación con la gestión del riesgo, con el tema financiero, con el tema de la continuidad de los negocios, cómo finalmente le permiten a él articular y tejer una forma de mirar para apoyar al sector empresarial, para apoyar a los territorios, para apoyar a los tomadores de decisiones de manera mucho más efectiva, digamos, asertiva, propositiva, precisamente para lograr hacerle frente a estos grandes retos. Yo quiero agradecer la presencia de Juan Carlos aquí y me gustaría para ya finalizar y cerrando ya el telón de este evento, eh, ¿qué mensaje tú le darías a todos los que nos están escuchando, eh, los que están iniciando en el tema de la resiliencia, los que ya van por el camino de la resiliencia y quieren de alguna forma innovar, como tú decías, y la innovación es importante,
¿qué recomendación darías precisamente para seguir ese camino hacia la construcción de resiliencia, independientemente de la carrera que tengan, de la profesión, del campo? Porque es importante entonces poderla concebir como una oportunidad para repensarnos el mundo de una manera mucho más positiva. ¿Qué recomendación darías, Juan Carlos, ya para finalizar? Y no, pues de nuevo, muchísimas gracias por el espacio, la invitación. Y no, digamos, yo en mi empresa, en el plan estratégico, vimos pensando mucho que hay que poner en el centro, parece obvio, ¿no? Pero así está el planeta. Hay que poner en el centro la resiliencia humana. Eh, Miren, yo vivo en un piso 12 y enfrente mío están construyendo edificios y los he visto sorteando pues la pandemia y demás. Pero créanme que, o no créanme, a lo mejor ustedes lo han visto también, quienes le han puesto el pecho a la pandemia son los obreros de esas construcciones. Son las personas que toman un transporte público, que no se pueden dar el lujo de trabajar por De home la casa, por office. ejemplo. Ajá. La resiliencia está en las personas. O sea, mi primera observación era a ti, pues que yo seré, no sé, tal vez ni el 101. En el caso de Colombia, somos 40 y tantos millones de personas con una capacidad de resiliencia enorme, que hemos pasado por una guerra de 50 años, etcétera. Entonces, hay que poner en el centro la resiliencia de las personas y que ella permita articular la resiliencia territorial con la resiliencia empresarial. Eh, y la mejor manera que he encontrado a través de mi experiencia probada para pues, identificar, si quieren mitigar, adaptar, pero sobre todo transformar un riesgo sistémico, es desde el ciclo virtuoso de la resiliencia. Y entonces, ese mensaje de Ginebra del 2019, no me acuerdo cuándo fue ya esa última conferencia, fue también este que la resiliencia es un buen negocio. Eh, que eso a veces suena prosaico, ¿no? Para un sector social, pero es verdad, o sea, ahí ya tenemos las herramientas a mano, hay estándares de resiliencia para las ciudades, para las empresas, formas de medir la resiliencia en las personas que sumadas y articuladas en una integración pueden permitir volver esos riesgos sistémicos a través de herramientas y estrategias reales de resiliencia, que ese riesgo sistémico se vuelva sostenibilidad, resiliencia y resultados financieros positivos, que es lo que pues finalmente también requieren las empresas. Eh, y para eso hay que poner en el centro estos grandes riesgos sistémicos, los ambientales, los de la sociedad, los de la gobernanza y los tecnológicos, en el centro pues de nuestro trabajo. O sea, es un trabajo arduo, o sea, sí tenemos que hacerle resiliencia y planes a los activos, sí tenemos que hacerle resiliencia a los procesos, pero también tenemos que hacerle resiliencia a la estrategia del negocio. Tenemos que repetir, pues, es un término súper desgastado, repensarnos, reimaginarnos, etcétera. Pero créanme que para mí, digamos, los planes de retorno, los planes de bioseguridad, digamos que sobre todo en empresas muy grandes, pues eso está, digamos, chuleado, pero no podemos quitarle el ojo al horizonte. Y tenemos todo por hacer y ahí está, y en eso estamos empeñados muchas personas, ¿no? Entonces, de nuevo, muchas gracias y a las personas que se enlazaron y con mucho gusto pues cualquier cosa, cualquier intercambio de ideas, de experiencias, estoy muy más que a las órdenes. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias, Juan Carlos, por estas últimas palabras. La resiliencia debe ser el centro y debe estar enfocada precisamente en las personas, porque somos las personas finalmente las que hacemos las organizaciones, hacemos los estados, hacemos los gobiernos, tomamos las decisiones. Y por eso este espacio de Líderes en Resiliencia trata de rescatar ese ser humano que hay en cada uno de esas personas que de alguna forma están apuntándole y trabajando en estos temas, impulsándoles de diferentes ámbitos. Nuevamente agradecer a todos ustedes porque se conectaron el día de hoy, las personas que se conectan luego, que no han podido acceder de manera en tiempo real a esta conferencia, pues
la van a poder ustedes escuchar, la pueden ver nuevamente, repetir cuantas veces quieran, darle like, compartirlas. A través de Epicentro Radio, agradezco desde acá a Héctor Paz, nuestro director que está en Ciudad de México. Recordarles que este 4 de noviembre se va a hacer el lanzamiento de Epicentro Argentina con nuestra gran maestra Gloria Brazzi. Ahí lo vamos a esperar porque Epicentro está creciendo. Estamos generando muchos epicentros en América Latina, una iniciativa que nació en México, que digamos se ha consolidado en México en sus diferentes estados, pero que ha salido de México y está impulsándose en Colombia, en Salvador, en el Ecuador, prontamente en Argentina y esperemos que en todos los países de América Latina y el Caribe. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos por conectarse. La semana entrante, que ya empieza el mes de noviembre, va a ser la oportunidad en este momento no para los líderes, sino para la lideresa. Vamos a tener aquí las mujeres, las líderes que están enfocadas y que de alguna manera nos están dando ejemplo a nosotros los hombres, precisamente por la manera en cómo abordan el tema, por la forma de ser, por lo humanas que son. Entonces ahí nos vamos a encontrar con esas grandes líderes en resiliencia y les vamos a dedicar el mes de noviembre a ellas. Nuevamente, muchas gracias a todos y nos vemos a las 19 horas, hora Colombia, por este mismo canal. Muchas gracias, Juan Carlos, nuevamente. Un abrazo desde acá. Sí, Henry y Epicentro. Muchas gracias y a todos. Chao, chao. Buenas noches. Que descansen. Gracias, Juan Carlos.